¿Cómo empezaste, Sergio, con el mundo de la inteligencia artificial? ¿Cómo empezaste, cómo entraste en ese mundo? Buenas, ¿me escuchan? ¿Bien? Bueno, buenas tardes. Gracias por haberse quedado tan tarde y gracias por la invitación. Les quiero compartir que me siento muy raro sentado en un sillón y que sea más cómodo que el de mi casa. Y que sea el de Matrix. Así que bueno, le traje un montón de cosas para contarles y las diapositivas son como apoyo y estaría bueno que se sientan libres de hacer cualquier pregunta en cualquier momento. Hoy voy a intentar hablar mucho más de lo que es calidad e inteligencia artificial, más que técnicas de testing, que creo que ya vieron muchísimas y que es lo que siempre les cuento. Hoy les voy a contar un poco lo que ando viendo. ¿Cómo llego a la inteligencia artificial? Yo empecé en el año 98 estudiando mucho por mi cuenta, cuando en el año 98 lo que era inteligencia artificial era el desafío de que un robotito llore o que pueda sonreír, por ejemplo, y después todos nos dimos cuenta de que no era el camino de que algo sea inteligente va por otro lado. De hecho, vamos a ver varias veces a lo largo de la presentación que Google Duplex, por ejemplo, en lo que menos se está preocupando es en una emoción, en que sea capaz de empatizar, porque la realidad es que eso es una propiedad humana y tratar de llevarlo a un robot era como difícil. Haciendo la historia corta, empecé estudiando en el año 98. En Argentina no hay mucha información sobre inteligencia artificial desde ese tiempo. Tengan en cuenta que es año 98, soy mucho más grande que varios de ustedes. Y el desafío era traer información de inglés hacia acá. Y bueno, y gracias a eso tuve muchas oportunidades laborales afuera. Creo que inglés fue la clave de eso, ¿no? Pero bueno, empecé estudiando redes neuronales, después pasé por otros estadios a lo que hoy se llama Deep Learning, Machine Learning, poder hablar de clasificadores y cómo aprenden las máquinas. ¿Y hoy qué estás haciendo? Hoy estoy dirigiendo una empresa que se llama Cognitive, donde producimos Alfred, que Alfred es una inteligencia artificial capaz de entender texto y audio del lenguaje natural. El desafío que teníamos ahí es que la gente, nosotros nos expresamos muy libremente, el lenguaje español es muy complejo y estamos compitiendo. Si tengo que nombrar un competidor sería un Watson, por ejemplo, pero a un Watson hay que hablarle de forma correcta porque es muy bueno en inglés, pero no es muy bueno en español. Por ejemplo, si en español a ustedes le dicen a Watson, Watson, me acaban de afanar la tarjeta, lo más probable es que quizás no lo entienda. Si se lo dicen a Alfred, sí, bueno, porque trabajamos con lingüistas que están acá en la sala también y nos ayudaron a que Alfred pueda entender esas cosas, ¿no? Después más adelante se los voy a mostrar funcionando como para que lo tengan presente. Pero bien, en eso estoy. En eso está. Bueno, en esa y en otra que se llama World Crypto Street, donde se desarrolló una inteligencia artificial que permite que personas que no conocen de inversiones puedan decir, imagínense que se llama WSS, le dicen, toma robotito, acá tenés $1000, invertímelos, y el robot va tomando decisiones solo. Hoy las toma en criptomonedas, pero las toma también en activos fijos. Sería un dólar, otra moneda que ya esté estable. Y el robot ese tiene capacidad de pararse y no seguir perdiendo plata, por ejemplo, o decirle hasta cuándo quiero ganar plata, digamos. Tiene distintos niveles de confianza. Todo esto que les estoy mencionando tiene un condimento muy fuerte, que es la capacidad de las máquinas de analizar contexto. Y vamos a caer en una de las preguntas que es algo de lo que más me preocupa en el testing, digamos. Hoy lo que les vengo a compartir es que más que certeza sobre las técnicas de testing para inteligencia artificial, hay incertidumbres. ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos evaluando todo el contexto que está analizando una máquina tan rápido y analizarlo bien e irme a dormir tranquilo de que mañana no se va a caer un avión? Yo no me iría a dormir nunca tranquilo. Pero bueno, hoy estamos trabajando con tecnología que es muy verde, por lo cual las técnicas de testing para esa rama son más verdes todavía. Bien. Las empresas tradicionales, ¿por qué crees que están buscando tanto innovar en tecnología? Y bueno, ¿y qué riesgos ves en esa búsqueda? Vamos a ver si puedo... para el otro lado. Bueno, como tiendo a hablar mucho, tengo algunas ayudas de memoria. Lo que estamos viendo en el mercado es que muchas de las tareas que se hacen normalmente están cambiando en la forma en que se hacen. Yo traje algunos ejemplos que están más orientados a call center como para que sea fácil de entender lo que está cambiando.
pero la tecnología puede ayudar mucho en eso, ¿no? En reducir costos, en hacer cosas más rápidas y más efectivas. Bueno, entonces lo primero que les quiero compartir es que están impactando de manera directa en las ganancias netas de la empresa. Y yo recién escuchaba a los otros expositores que estuvieron muy buenas las charlas y ahora para decir que un testing fue efectivo, por ejemplo, yo lo mido por algunas variables. Entonces, por ejemplo, si hablan del Customer Effort o NPS de una aplicación, eso puede decir que la aplicación es buena o mala. ¿Todos sabemos lo que es eso o no? ¿Sí? ¿Quiénes no? ¿Allá no? Levanten, tranquilos. Bueno, el CES es el Customer Effort Score, que es básicamente cuánto esfuerzo le lleva a una persona usar un sistema. Y eso se mide con la interacción, básicamente. Podés inferirlo o podés preguntarlo. Y el NPS son Net Promoter Score, que son las personas que te recomendarían. Eso es cuando lo aplicas a un servicio. Pero esas dos variables ya marcan la madurez que tiene tu sistema. Y esa sería la forma en que diríamos, le dedicamos tanto tiempo de testing, detecté tantos defectos, bueno, eso se traslada en que mi NPS es más alto, en que mi CS es mucho mejor que el de Watson o el que sea. Bueno, de manera tradicional algunas actividades son muy costosas por distintos motivos, ¿no? A veces, y ahí les voy a mostrar un par de imágenes, la monotonía del trabajo hace que cada vez nuestra performance caiga un poco más, o la capacidad humana de trabajo, nosotros nos cansamos y en algún punto nos tendemos a equivocar. Yo, en todos los cursos que fui alguna vez les conté, y hoy no voy a poner la foto esa del avión que se cayó y fui a dar la charla, y uno de los testers me dijo, tenía mucho estrés y no probé un escenario prueba y se cayó un avión de combate. Entonces, trasladándolo a un nivel como el que podemos trabajar acá, todos nos vamos a equivocar y en algún punto vamos a dejar de ver errores. Y bueno, y por otro lado la disponibilidad, pero eso lo voy a profundizar un poquito más adelante. Bueno, y esto de inteligencia artificial, de testing, esta carrera es un sprint. Y ahora les voy a explicar bien lo que es un sprint. No es una maratón, es el que llegó primero y el que llegó mejor. Antes se decía, el que llega primero al mercado es el que gana el mercado. Bueno, la realidad no es tan así. La realidad es, tengo que llegar primero y tengo que ser el mejor, porque hay muchos que están trabajando y que tienen una billetera mucho más grande para poder poner más recursos. A ver si alguno no se siente identificado con eso. Por ejemplo, máquinas que los están llamando y les están ofreciendo, les dicen, aguarda un segundo en línea, ya te voy a hacer hablar con alguien. O ustedes están intentando comunicarse y el IVR les ofrece opciones que no son correctas o les habla demasiado y ustedes se pierden. Los ponen en espera, por ejemplo. Pero del otro lado está pasando eso. Hay una persona que ya está harta, en realidad. Entonces después vamos a hablar de cómo afecta la tecnología el trabajo en realidad. Pero del otro lado tenemos personas que se están estresando, no pueden hacer el trabajo bien, se están cansando y eso lleva a que las personas se enfermen directamente. Entonces la situación actual que tenemos con esto es, primero que hay demanda insatisfecha de experiencia del cliente en canales de voz y texto. Estamos hartos de que, por ejemplo, entramos a una página y vemos un bot, le hablamos, no te entiendo. O la frase tipo, explícame con otras palabras, o cuando decís eso, ¿a qué te referís? Bueno, eso es hartante en realidad. Después tenemos bueno, la salud laboral de la gente, altos costos de las transacciones. Imaginen que para una empresa una llamada por teléfono corta debe estar en $1 y algo, y si escriben un chat, $3 y algo. Empiecen a sumar y los números ya empiezan a no dar. Y la verdad que como usuario queremos comunicarnos como queremos y cuando queremos. A mí me gustaría a las 3 de la mañana, cuando tengo un rato libre, poder preguntarle a un bot algo y que el bot me lo responda y está todo bien. De hecho, una de las cosas que tengo en casa, que es Alexa, la cual amo, y eso me trae algunos problemas. Tenés dos personas que amás en la... Claro, tengo dos. Lo digo para Laura que está mirando por ahí. Pero... por ejemplo, Alexa, en cualquier momento nosotros ya lo conectamos con Alfred, le podemos decir, Alfred, ¿cuánto le debo a la tarjeta? Y Alexa habla con Alfred y te dicen, debes tanto este mes. Y no llamé, no escribí, no abrí una página, no hice nada. Y hacia ahí es a donde va la industria. Las aplicaciones que deberíamos hacer van hacia ese lado, no van hacia diseñar una página con un clic. Está bueno, pero no quiero hacerlo. Quiero ir en el auto y decirle Siri algo y que Siri me lo entienda, que no tenga el problema de que si tengo el vidrio bajo no me entiende y que me responda todo en realidad. Bueno, no estamos tan lejos de eso en realidad.
Bueno, pero Sí. a nivel de innovación, ¿sí? Lo que estamos enfrentándonos ahora, ¿cómo nos va a afectar los puestos de trabajo? O sea, ¿vamos a tener robot? Vamos a la parte de los robots. ¿Vamos a trabajar con robot? Sí, vamos a trabajar con robots. Es más, tengo una... Bueno, me había traído demasiadas cosas, así que perdón que las pase todas. Vamos a la parte de robots, que esa puede estar un poco Todos más... quieren saber o no si vamos a trabajar con robot, vamos a tener compañero, un robot, o que el robot trabaje por nosotros. Sí, yo creo que eso es lo que queremos todos. Bueno, el rol y el desafío con el que se está trabajando ahora, de hecho es un concepto que desarrolló Google, no es inteligencia artificial, sino que es inteligencia aumentada. Hoy la inteligencia artificial no tiene capacidad de reemplazar a una persona. Hoy no la tiene. ¿La va a tener? Sí, la va a tener. De acá a un tiempo, no sé cuánto tiempo, podemos decir 10 años, pero la curva exponencial que está dando la tecnología, eso es casi inmedible, por ponerle una palabra. Entonces, el primero es el concepto, ¿no? Y el concepto es ese. Inteligencia aumentada, no inteligencia artificial. Lo está bajando Google, lo está bajando Singularity. Facebook, Apple, la NASA, Google, todos hablan de lo mismo. No hablamos de inteligencia artificial, hablemos de inteligencia aumentada. ¿Qué significa? Darle a una persona las capacidades que le faltan. Es como hacerte el Iron Man, darte los músculos que te faltan para poder trabajar bien y poder trabajar más tiempo. ¿Sí? Entonces el concepto cambia un poco para los próximos años. Bueno, estaría bueno si pudiéramos ver... Johnny. Ah, es ese. Ese es Pepper, que es un robot que ya lo contrataron en un hospital en Bélgica, donde está programado para que los nenes que vienen con alguna enfermedad, cuando lo ven, se sonrían, ya tiene algunas facetas incluso en su cara, y entiende bien el lenguaje como para decirle, ah, tu turno, te va a atender tal doctor y hacerlo pasar. Entonces, ya hay un robot que está dando vueltas en un hospital. Pero no es el único caso. Después tenemos un robot en China, que es un robot más humanoide. El otro se nota claramente que es un robotito, pero este es más humanoide y lo que hace es, está pasando los exámenes como una persona para ser un médico, para obtener la licencia de medicina. Entonces imagínense ustedes, con la formación que traemos, que un día vamos a tomar el último examen o a defender una tesis y al lado mío está parado un humanoide. ¿Qué pensarían? ¿Aprobamos? ¿Te querés ir? Bueno, lo primero que hace es mete miedo, en realidad. Es más, cuando alguien mete una funcionalidad que cree que es muy buena, de hecho yo creí que había funcionalidades que eran muy buenas, yo soy medio paranoico con algunas cosas, pero, por ejemplo, imagínense esto, entran a algún lugar y les diga una pantalla, las zapatillas que a vos te gustan están allá. Para mí eso es genial, pero para otros es invasivo, le mete miedo, se da vuelta y se va del local. Pero con toda la información que tenemos, si lo usamos mal, lo más probable es que lleguemos a ser súper invasivos. Bueno, otro ejemplo. Ross. Ross es el primer abogado que contrataron en Canadá, donde tiene capacidad, no solamente capacidad cognitiva, sino capacidad de leer miles de casos legales, ¿sí? Sacar una conclusión de todo lo que leyó y decirle a los abogados... Todos los casos similares al que vos estás buscando resolver ganaron con este argumento. Y eso no es que se va a inventar. Esto tiene trabajando hace 2 años. Desde acá no lo estamos viendo. ¿Cuál es la contracara de esto? Ir a un secundario a contarles tecnología y que te digan quiero ser abogado. ¿Y en qué estamos fallando ahí? Bueno, eso es lo que te quería preguntar. Vamos a tener robot, lo estamos viendo, nos mostraste. Bueno, nosotros en Argentina, ¿cómo estamos a nivel de educación? Comparado con las otras partes del mundo que definitivamente ya están produciendo robots. ¿Cómo nos ves? Creo, les cuento un comentario, una breve historia muy rápida. Acá Luca me está acompañando, Luca trabaja conmigo en Alfred, tiene 20 años y él... empezó a trabajar conmigo después que le di una charla de 4 clases, creo, sobre técnicas de testing y STQB. Y bueno, obviamente estuvo entre los mejores. Pero cuando fui al colegio a darle la charla, la previa fue, si no te escuchan, no te sientas mal, porque no tienen idea de qué van a hacer hacia adelante. Digo, qué raro. Bueno, fui y les mostré un poco de tecnología.
Y pasó algo más triste, que fue que uno de los chicos que estaba al medio, yo siempre digo el que está al medio del fondo es el más revoltoso, ese dice, che, esto es lo más interesante que vi en 6 años. Y es malo, no me pueden decir que después de 6 años un chico que diga, che, lo más interesante es saber testing. Está buenísimo saber testing, yo soy un tester, me considero un tester. Pero que te muestre eso y vos no lo sepas, bueno, ¿qué espero en la universidad? Siguiendo con la pregunta que hizo Danilo, China les está enseñando desde los 6 años robótica. A los 11 años les enseña inteligencia artificial. La realidad es que hoy, cuando contrato a alguien, no le puedo preguntar, ¿qué sabes de clasificadores? ¿Cómo funciona un logistic regression? O, más simple la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una red neuronal y un clasificador? A ver, Lucas. Pregunta. A ver, Lucas. Bueno, es más, si hablamos de inteligencia artificial, pocos saben la diferencia entre machine learning, deep learning, que clasificador está dentro de machine learning, que deep learning es la capacidad de unir puntos de información. Bueno, esas cosas básicas no las sabemos todavía. Bueno, piensen esto, un chico de 6 años, hoy, mientras estamos hablando acá, en China está aprendiendo robótica. ¿Bien? Le está ganando a Estados Unidos. Imagínense cuando ese chico en 15 años salga del secundario. No sé si serán 15, capaz que son un poquito más. Ese chico cuando salga del secundario hace que nosotros seamos usuarios y no creadores de tecnología, básicamente. Bueno, bien. Perdón, ya me dispersé. Te fuiste. Nosotros vamos a ser usuarios y ellos van a ser los creadores. Nosotros quizás podamos ser buenos evaluadores. Pero tenemos una brecha tan grande que subir de conocimiento que no digo que es imposible, pero tenemos que ser conscientes de que hay otros que nos están ganando. Miren, yo decía, no encuentro gente, voy a ir a los secundarios. En los secundarios les podemos enseñar lógica, les podemos enseñar técnicas de testing. ¿Podemos o no podemos? No creo que sea imposible. Y yo pienso en el secundario y enseñar testing. Otro piensa, bueno, vamos a ir un poquito más atrás y le vamos a enseñar inteligencia artificial o programar. Otro le enseña, a los 6 años ya le enseñan robótica. Ese chico es un crack cuando salga. ¿Y cuántos chinos va a haber que saben robótica? Más que nosotros. Bueno, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, hay que considerarlo. Bien, y ahora, ya que hablamos del testing, ¿cómo se hace el testing en inteligencia aumentada o artificial? Inteligencia artificial. Bueno, esa sí la tengo que buscar porque estaba muy larga. Previo a eso, les voy a contar recién que hacia dónde íbamos recién. Decían, en el 2018 recién tenemos más capacidad de identificar bien emociones. Después les voy a mostrar cómo habla un robot y cómo hacen esas cosas. Y recién el año pasado se terminó de liberar esto de cómo entender una emoción y que no sea un sentiment. El sentiment burdo de positivo, negativo, neutro, tipo... Me gritó, está enojado, habla tranquilo, está tranquilo. Mentira. Puede hablarme enojado y no ser prioritario, puede hablarme re tranquilo y necesitar respuesta ya. De hecho, tuvimos una invitación a identificar las llamadas del 911 de México. Y la verdad que fue un proyecto en el que no me animé a participar. ¿Pero por qué? Porque escuchabas distintas llamadas y había alguien que hablaba súper tranquilo y decía, en la calle del frente están asesinando a una persona. Llamada real. Imagínense el robot dice... No es prioritario. Va a la cola de espera, posición 10. Me muero. O si no, después otro decía, ay, me acaban de cortar el gas, no me voy a poder bañar. No me parece tan relevante comparado con el otro. Bueno, en el 2020 dice que 2022 se va a poder entender mejor el contexto. De vuelta, todos vieron Google Duplex y Google Duplex tiene muchísimas partes. Ahí voy a un poco lo del testing. Cuando uno testea una de estas aplicaciones, al margen de la performance, lo cual siempre tiene que estar presente, al margen de accesibilidad y usabilidad, que también debe estar presente, y todo lo que hablaron recién, hay distintos componentes y cada componente se prueba de forma diferente. Google Duplex tiene 4 componentes que son los básicos para funcionar. Un ASR, que sería Automatic Speech Recognition, y ese tiene un desafío muy grande, muy grande. Yo puedo llegar a hablar de cierta forma, pero quizás vos hablás de otra forma, quizás Luca habla más sesoso o lo que sea, o incluso hay viento alrededor y me llega un audio más sucio, con lo cual
Algo que nos pasa siempre es cuando llaman a un robot y dicen, quiero cancelar la visa. ¿Que querés hablar con Larisa? Es lo primero que le dice el robot, es como que busca la palabra más cercana. Para que eso no pase, hay que probarle el contexto. Obviamente que si me dijo visa cuando está diciendo denuncia, no quiere hablar con Larisa, quiere hacer otra cosa. Pero ¿cómo haces para probar toda la combinación de contexto o de variables de contexto que pueda haber en una llamada o en una conversación? Para una persona a veces es difícil y tenemos que ver el lenguaje corporal. Imagínense un robot que está recibiendo por teléfono. Entonces el desafío de la prueba viene por esos dos componentes primero. Si la entrada al funnel ya viene sucia, mi respuesta va a ser mala. Ya no importa qué responda, ya es mala. Entonces ahí se manejan porcentajes de asertividad. Y tengo que tener la capacidad de medir que la asertividad que está tomando el robot es buena o mala. Haciendo corta. ASR, contexto, lo que el cerebro vaya a procesar, es decir, bueno, te entendí que querés saber tu saldo, tengo que ir a este web service, traer este dato, etc. Y después viene lo que es un text-to-speech, el TTS. Y en el TTS, ahí lo que tenemos nosotros es que nos resulta chocante que nos hable una máquina. Y seguimos en la ilusión de que vamos a poder hacer una voz Humana. más humana, menos automática. En el proyecto nuestro hicimos un trabajo con CONICET donde intentamos hacer una voz argentina. Yo sé que si la escuchan sigue siendo una voz sintética. Se le puede configurar acentos, no creo que nunca podamos hacer un acento cordobés. Se le puede considerar la velocidad, el aire que tiene la voz, etc. Y la velocidad es súper importante porque cuando uno está haciendo un reclamo y yo le digo lo solucioné con este número, no se lo puedo decir rápido, porque me lo va a querer escuchar de nuevo y de nuevo y de nuevo. Entonces, hay muchas variables que hay que tener en cuenta. Primero, la variable técnica. La segunda, la complejidad de esos 4 componentes para que mínimamente funcione bien. ¿Qué va a pasar si el web service no me responde bien o me dio un dato mal? Respondiendo a la pregunta, mucho del testing que se hace hoy en inteligencia artificial está basado en confianza, que es uno de los principios básicos que un tester no puede seguir. Bien. Cuando se desarrolló Watson, todos los algoritmos quedaron disponibles para poder ser utilizados por cualquier persona. Entonces uno se baja un clasificador cualquiera y puede hacer una prueba mínima de un bot. Y ya todos nos creemos desarrolladores de bot. Pero ¿realmente sabemos qué hace ese clasificador adentro? ¿A dónde va esa info? ¿Qué están haciendo con eso o no? No lo sabemos. Volviendo al tema educación, si nos cuesta que un chico de secundario sepa lógica, imagínense con un universitario lo que esquiva que le vuelva a hablar de integrales y derivadas. Si yo le doy la fórmula del clasificador, son derivadas. No hay más magia, esto es matemática. Pero ¿a quién le gusta estar todo el día probando eso? ¿Saben lo que hacen? Se buscan otro robot que pruebe eso. Vamos de nuevo si te escuchan Tu pregunta todos. era sobre ROS. Claro, en realidad, no sé si funciona. Ahí está. ¿Sí? En realidad mi pregunta era porque la otra vez estaba discutiendo con unos amigos Ajá. sobre si era posible programar los patrones que tendría varios psicólogos a la hora de analizar un paciente, si podría ser programable para un robot, de que a través de los gestos faciales y las pulsaciones del paciente sepa si está mintiendo, cómo reaccionar ante patrones que está predeterminado ya de por sí la psicología. Bueno, te puedo responder eso en 2 partes. La primera es que en Argentina hay una empresa que se llama Deep Vision y lo que ellos hacen es especializarse en identificación de gestos y patrones. Entonces ellos le venden servicio más que nada en Estados Unidos y el servicio está muy bueno y se divide en 2 partes, una que es marketing y una que es seguridad. La parte de marketing está relacionada a que si vos pones un cartel de publicidad en la calle, por ejemplo, está leyendo hacia donde viene la gente caminando y mientras más se va acercando le va sacando más datos. Por ejemplo, le va sacando la edad, le va sacando primero sexo, es la más fácil de sacar. La segunda fácil de sacar es una franja etaria. Después el estado emocional. Después cuál fue su reacción post ver la publicidad, etc. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, ya hay gente que lo hace. Investigate Deep Vision, es muy buena y ya lo hace. La segunda está relacionado con Alexa, su evolución. La evolución de Alexa está relacionada para que sea un acompañante terapéutico más que para que sea un asistente cognitivo como puede llegar a ser hoy.
Hay un video en YouTube que está muy bueno que muestra cómo un chino, viste que los asiáticos trabajan mucho y no tienen tiempo para las relaciones humanas. Y lejos de solucionar ese problema, lo que hicieron fue darles una forma tecnológica de que sigan trabajando mucho. Entonces, ahora en lugar de tener a Alexa que te suena como sonó recién ahí y te diga despertate, como me dice, hay un holograma. Entonces vos elegís el holograma que querés que te despierte. Quiero que me despierte Iron Man. Listo, y tenés el holograma de Iron Man ahí que te dice, che, vas a llegar tarde a trabajar. ¿Bien? Entonces, mientras vos te fuiste a trabajar, te manda un mensaje y te dice, ¿a qué hora volves? Porque yo te extraño. Te intenta generar un lazo. Y cuando vos vas volviendo, le decís, estoy volviendo, anda prendiendo las luces. Y lo hace. Y es fantástico. Entonces, al final de la historia le dicen al chinito, che, pero es algo mecánico. Sí, pero me acompaña, me siento acompañado. Y eso demuestra que baja los índices de depresión. Un tip, algo para que se lleven alguien que quiere empezar a hacer testing con inteligencia artificial y después vemos al robot que viene. No. Hay algo muy bueno que es un punto de comienzo, que es la AAAI, que es la Asociación para los Avances de Inteligencia Artificial. Es un lugar gratuito en el que se pueden suscribir y les pasan información de todos los avances que se van dando y cómo se va regulando. Hay dos historias con la inteligencia artificial, todo lo que se hace experimental y no está regulado y todo lo que está regulado. Yo estoy de ese lado, digamos, yo prefiero estar de ese lado por ahora. Es el clásico Facebook contra Tesla. Esa organización lo que hace es mostrarles dónde pueden profundizar, qué es lo que se está usando en las empresas y dónde pueden tomar formaciones que sean gratuitas. Entonces, mi primer lugar de recomendación es aaaIlatina.org. Ese es el lugar que yo uso de fuente para saber qué va pasando con inteligencia artificial. Segundo, Singularity. Bien. Bueno, la pregunta sería, ¿conocés, y de paso mostrarnos lo que nos ibas a mostrar, no sé si también es eso, es que si conocés algún tipo de desarrollo que se haya hecho de testing, o sea, el robot tester? Bueno, ¿Existe? ¿Se está haciendo? Esa fue una idea loca mía hace un par de años que fue el fracaso y ya se cerró esa empresa. Pero hay dos empresas que están trabajando con inteligencia artificial aplicada a testing. Una, a ver, la tengo acá. Las dos fueron creadas por ex Google. De hecho, hay un libro que se llama, bueno, ¿Cómo testea Google? Y estaría muy bueno que ustedes lo vean. Está todo el proceso desde tener una herramienta de integración continua con ejecución de test y bla, bla, y cómo se pueden hacer test que evolucionen solos y se adapten a los cambios de interfaz. Hubo uno de los speakers de antes que habló que contaba que cuando fallaba un script, creo que fueron ustedes, cuando fallaba un script no necesariamente era que la aplicación falla, sino que también puede ser que el script quedó fuera de mantenimiento. Bueno, este que les voy a contar es una aplicación que según ellos tienen capacidad para mutar el script solo, porque cada uno de los test cases en realidad no es un script rígido de ejecución, es un proceso de machine learning. Básicamente lo entrenaste y busca cosas similares. A ver, ya les digo, la primera se llama MABL, Mable, y test.ai. Los dos fueron hechos por ex Google y lo que buscan hacer es eso, inteligencia artificial aplicada a automatización de pruebas. Bien, ¿nos querés mostrar algo? Todavía estoy pensando en que tengo que googlearlo. Anotalo. ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, a ver, vamos a ver si puedo hacer que se escuche esto. A ver. Hola, yo soy Emilia. Voy a tomar tu denuncia. ¿Me brindás, por favor, tu número de documento? 27-957-512. Como toda presentación puede fallar. Va de nuevo. Bueno, esa es la voz de Emilia que hizo el CONICET. Yo soy Emilia. Voy a tomar tu denuncia. ¿Me brindás, por favor, tu número de documento? ¿Sos el titular de la cuenta? No lo soy.
¿Cuál de tus tarjetas perdiste o te robaron? Nevada. ¿En qué fecha ocurrió? Hace 3 días. Bueno, no importa. La voz sigue siendo robótica. Y aunque parezca simple, lo primero que falló fue que cuando se le dice algo y siente ruido ambiental, no termina de grabar, ¿no? Entonces ahí hay que cargarle con números o decirle ya terminé o hacer algo. Es lo mismo que pasa con Siri cuando van en el auto y bajan el vidrio y le dicen quiero escuchar tal canción y ponen cualquier otra. Bueno, esa tecnología es full duplex, que se llama. Es decir, que está escuchando mientras uno le está hablando. Entonces, como yo le estaba hablando y escuchó algo, cree que todavía hay algo más que viene. Las pruebas de eso es complejo. Como les dije al comienzo, no hay muchas certezas y creo que las técnicas que estamos viendo de ISTQB pueden pasar 2 cosas. O se quedaron cortas o los testers tenemos que tener mucha más imaginación de cómo extenderlas a un campo nuevo. Bien, bueno, muchísimas gracias por brindarnos todo tu conocimiento, ¿sí? Bueno, nada más, no tienen ninguna pregunta, nadie... Bien, listo. Un aplauso para Un Sergio, aplauso como para siempre, Sergio. muchas gracias. Quedanos pasando. Chicos. Tanto que está.